Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de un caso clínico. Revisamos un tema médico por medio de un caso clínico y voy haciendo preguntas en el transcurso de la presentación para reafirmar algunos conocimientos o poner énfasis en ciertos conceptos que a mí me parecen importantes. El día de hoy quiero hablarles sobre un caso clínico de un paciente con síndrome del ápice orbitario, que me parece que estuvo bastante interesante y que podemos aprender algunas cosas, sobre todo que se tomaron algunas decisiones no del todo pues acertadas en este paciente que finalmente concluyó no de la mejor manera posible. Vamos a empezar con el caso clínico. En cuanto al padecimiento actual, masculino de 86 años de edad que acude al servicio de oftalmología del hospital por cefalea en región temporal derecha, sin pérdida de la visión, había sido valorado por médico privado, en donde se realizaron estudios con biometría hemática, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, los cuales se encontraron normales. Como antecedente de importancia, se lo refiere un cuadro hace muchos años de diverticulitis, tabaquismo que ya en estos momentos se encuentra suspendido, ingesta de bebidas alcohólicas de manera muy ocasional. Sin embargo, presenta pérdida aguda de la visión en el ojo derecho, precedida por molestias oculares, luces intermitentes y empeoramiento de la cefalea temporal derecha. Los movimientos extraoculares y los campos visuales fueron normales y la agudeza visual normal. Los exámenes del corazón, los pulmones, las articulaciones y la piel no dieron resultados destacables. La primera impresión, la primera impresión diagnóstica que se tuvo con este paciente, dada la edad y la presentación clínica, fue en la sospecha de la artritis de células gigantes. Las características clínicas claves de la arteritis de células gigantes, como todos sabemos, es en pacientes mayores de 50 años, que incluyen cefalea de novo y repentina, dolor y sensibilidad en el cuero cabelludo, claudicación de la mandíbula, síntomas visuales, polimialgia reumática, anomalías de la arteria temporal y alteraciones de la velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva o ambas elevadas, y la neuropatía óptica que generalmente este tipo de pacientes presentan es una neuropatía óptica isquémica por oclusión de la arteria ciliar que se presenta en el 85% de los casos de pérdida de la visión en la arteritis de células gigantes. Entonces, esto nos lleva a la primera pregunta del caso clínico. Ya conociendo ahorita más o menos el cuadro clínico del paciente, las características de que se encontraron en la exploración física, los estudios de laboratorio que nos comentan de la VH, BCG y PCR, entonces, ¿cuál es el primer paso más adecuado para un paciente con sospecha de arteritis de células gigantes? Si nosotros tenemos la sospecha que estamos frente a un paciente que tiene esta patología, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado? Terapia con glucocorticoides orales, biopsia de la arteria temporal, medición de BCG y PCR en suero, ultrasonido Doppler de la arteria temporal o evaluación oftálmica. Pues bueno, si se sospecha fuertemente de la arteritis de células gigantes, se debe iniciar rápidamente glucocorticoides sistémicos en dosis altas, sobre todo para prevenir la pérdida irreversible de la visión o que se empiece a afectar el ojo contralateral. Se recomienda la derivación urgente para tratamiento especializado, evaluación oftalmológica y biopsia de la arteria temporal, pero no se debe retrasar la administración de glucocorticoides. Si nuestra sospecha clínica es muy alta, tenemos sí o sí iniciar glucocorticoides. Es el siguiente paso a seguir. Entonces, sí es importante la biopsia de la arteria temporal, pero es sobre todo porque es el método preferido para poder confirmar esta patología. Sin embargo, un resultado negativo no descarta por completo esta enfermedad. Entonces, se debe de iniciar si nuestra sospecha es alta, si nuestra sospecha es muy importante de que el paciente tenga la enfermedad, entonces sí o sí se tiene que empezar glucocorticoides y deberá conducir a una mejoría significativa de los síntomas. Si esto no ocurre, si esto no sucede en el transcurso del tiempo, entonces tendremos que sospechar en otra patología. Lo que me llama la atención con este paciente es que este paciente tenía BCG, PCR negativos hasta ahorita, entonces esos dos parámetros no los teníamos positivos, lo que pues no nos hace una alta sospecha de la enfermedad, pero bueno, el paciente comenzó con prednisona oral de 60 miligramos por presunta arteritis de células gigantes y fue ingresado al servicio de medicina interna. Se repitieron la BCG y la PCR y los resultados nuevamente estuvieron dentro de rangos normales. Es la segunda ocasión que se hacen determinaciones de BCG y PCR y los dos salen normales. Se realizó una biopsia de la arteria temporal del lado derecho, pero no mostró evidencia de arteritis activa o curada. Las imágenes en esos momentos de resonancia magnética y angiotomografía de la cabeza y cuello no observaron ninguna alteración. Entonces, hasta ahorita, pues la verdad es que no había un peso específico para poder pensar o para poder seguir con el diagnóstico de arteritis de células gigantes. Sin embargo, el paciente fue dado de alta
El diagnóstico de arteritis de células gigantes se consideró poco probable, pero se continuó con la prednisona por preocupación por una posible pérdida de la visión del ojo no afectado mientras se evaluaban otras causas. Mientras se seguía un protocolo de estudio en la consulta externa y se da parte que se derivó al servicio de oftalmología de tercer nivel, se continuó con el esteroide. La prednisona incluso se aumentó a 70 miligramos debido a la falta de mejoría de los síntomas, sin que se informara ninguna mejoría en la visión ni en la gravedad del dolor de cabeza. O sea, ni la cefalea ni la pérdida de la visión habían mejorado con dosis altas de esteroides, pero se tomó la decisión de continuar con el esteroide e inclusive aumentar la dosis. El paciente, como les había comentado, se derivó al servicio de oftalmología del tercer nivel. Al presentarse un mes después de su hospitalización, se habían agregado ptosis del lado derecho, hinchazón del párpado y quemosis. El ojo derecho no podía mirar hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. La visión del ojo derecho estaba completamente ausente, completamente ceguera, sin percepción de la luz. La pupila derecha no reaccionaba a la luz y había un defecto pupilar aferente. El fondo de ojo parecía normal y las presiones intraoculares fueron de 20 milímetros de mercurio, normales, en ambos ojos, y se notó dolor a la palpación en la ceja, región temporal y la frente derecha. Todos los hallazgos en el ojo izquierdo fueron normales. Entonces, pues claramente podemos ver un empeoramiento en el paciente. El paciente fue admitido para estudios adicionales y los estudios de laboratorio reportaron leucocitos discretamente elevados, 10.470 con neutrofilia, 90.9% de neutrófilos, el panel metabólico completo, dentro de límites normales, a excepción de una pequeña elevación de la glucosa 170 que se atribuyó al uso de esteroides a dosis elevada, BCG otra vez normal, PCR otra vez normal. Tercera determinación de BCG y PCR dentro de parámetros normales. Ante la falta de respuesta a la prednisona, los niveles normales de BCG y PCR y la biopsia de la arteria temporal negativa, aquí fue donde se descartó ya definitivamente el diagnóstico de arteritis de células gigantes y se continuó con la evaluación de otras causas. Lo que nos lleva a la pregunta número 2. Ya tenemos ahorita una evolución tórpida del paciente. Ya se agregaron otras alteraciones en nuestro paciente, como podemos ver en el cuadro clínico, se los pongo aquí. Entonces, ya presenta ptosis del lado derecho, hinchazón del párpado y quemosis, el ojo derecho no podía mirar hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, la visión estaba completamente ausente, sin percepción de la luz, pupila derecha no reactiva y había un defecto pupilar aferente. Es decir, por lo menos estamos viendo afección del segundo, tercero, cuarto y sexto par craneal. Del lado derecho, es decir, unilateral. Teniendo estas características y viendo estas características clínicas del paciente, entonces la pregunta sería, ¿en cuál de esas localizaciones se podría explicar mejor el patrón de déficit en los nervios craneales observados en el examen de este paciente? Ya vimos que tiene perdón, varios pares craneales afectados este paciente. Sabiendo un poco la anatomía de estos pares craneales, ¿cuál podría ser la localización que está afectada en este paciente para tener estas múltiples afectaciones? Ápice orbitario, seno cavernoso, nervio óptico, retina o la fisura orbitaria superior. Vamos a recordar un poco la anatomía de la zona para poder saber qué es lo que está pasando con el paciente. El ápice orbitario, ¿qué es lo que encontramos en el ápice orbitario y por qué podría llegar a ser la afección de esta zona la que estuviera dándole problemas al paciente? El patrón de déficits neurológicos que se localizan unilateralmente en los pares craneales 2, óptico, 3, oculomotor, 4, troclear y 6, abducens, que son los que el paciente podemos ver que está afectado por la falta de movilidad del ojo, por la ceguera, por la ptosis palpebral, en fin, estamos viendo afectación de todos estos pares craneales. Son más consistentes con las estructuras que encontramos en el ápice orbitario. Ahorita vamos a ver las estructuras del ápice orbitario, vamos a ver un poco de anatomía para obtener un mejor contexto y poder entender qué es lo que está sucediendo con este paciente. El ápice orbitario es el extremo más posterior de la órbita y está formado por estructuras óseas, neurales y vasculares. Dentro del ápice orbitario hay dos orificios en el hueso esfenoides. Aquí es lo que les voy a presentar. Este es un corte, esa es la porción de la órbita, la porción posterior de la órbita y que podemos observar que encontramos por lo menos dos orificios que es en donde van a salir los pares craneales más importantes y que podemos concluir que aquí es en la zona en donde está afectado el paciente. El primer orificio que vamos a encontrar es el agujero óptico, que contiene el nervio óptico, la arteria oftálmica y los nervios simpáticos asociados. El segundo orificio que encontramos es algo que se denomina la fisura orbitaria superior. Esta es una hendidura ósea lateral al agujero óptico, que el que ya les había mostrado, si pueden ver, está justo a un ladito del agujero óptico
y a través de las cuales pasan las ramas nasociliar, frontal y lagrimal del nervio oftálmico, B1, es decir, la primera división del quinto par craneal, que es el trigémino. También pasa la vena oftálmica superior y los pares craneales 3, 4 y 6. Aquí, de una forma más anatómica, podemos observar a qué son los orificios que estamos hablando. Porque aquí en esta imagen a lo mejor no nos perdemos un poco en la anatomía, pero este ya es un corte anatómico que nos puede poner un mejor contexto de qué les estoy hablando. La flecha roja nos está mostrando el agujero redondo, el agujero óptico, que es por donde sale el nervio óptico y la arteria oftálmica, y la flecha verde es la que nos muestra la hendidura orbitaria superior, que son todas las estructuras que ya les comenté que salen por aquí, que son la primera división del quinto par craneal, la vena oftálmica superior y los pares craneales 3, 4 y 6. Aquí es en donde salen todas estas estructuras. Entonces, como ustedes pueden ver, están en íntima relación, están muy estrechas y anatómicamente están muy cercanas. Entonces, podemos llegar a concluir que esta es la zona que está afectando al paciente y por eso tiene todas esas alteraciones que está presentando ya en esta última hospitalización. Pero hay algo también importante que tengo que comentarles, que es el anillo de zinc. Este círculo rosado que aparece en la imagen es el origen tendinoso, es decir, donde se originan los músculos rectos que van a rodear al agujero óptico, es decir, que van a rodear también al globo ocular. Y la porción central, y este anillo de zinc se va a encontrar en el centro de la porción central de la fisura orbitaria superior y también dentro de él se va a encontrar el agujero óptico. Aquí podemos verlo de una manera un poquito más anatómica para que lo puedan entender un poquito mejor. Este es el anillo de zinc, que es el origen, como ya les comenté, el origen tendinoso de los músculos oculares y dentro de él vamos a encontrar estructuras muy importantes que son las que les comenté. Entonces, dentro de este anillo se va a encontrar el nervio óptico, la arteria oftálmica, el nervio oculomotor, el nervio abducens y el nervio nasociliar. Y debido al confinamiento, esas estructuras corren un mayor riesgo de sufrir lesiones por compresión o corte. Es decir, cuando hay una lesión o cuando hay una alteración en esta zona, pues se van a ver afectados pues todas estas estructuras y por eso el paciente puede presentar múltiples alteraciones de varios pares craneales, como es el caso de la paciente del caso clínico. Entonces, como pueden ver, este es el anillo de zinc y todas las estructuras que se encuentran dentro y confinadas dentro del anillo de zinc y que si se ve afectada esta zona, pues puede presentar alteración de todas las estructuras. Este es un corte más anatómico para que lo puedan tener un mejor contexto de cómo están los orificios en esta zona, en la parte posterior de la órbita y todos los nervios y todas las estructuras, tanto nerviosas, arteriales y venosas, que salen de todas estas zonas y que por eso pueden llegar a presentar varias alteraciones si se ve afectada específicamente esta zona anatómica. Entonces, la presencia de parálisis nerviosas múltiples en la presentación de este paciente indicó que era poco probable que la condición se debiera a una patología primaria en la retina o el nervio óptico. Es decir, no es poco probable que solamente sea una afección del nervio óptico o de la retina, por los múltiples pares craneales que están afectados en este paciente. Además que en el examen del fondo de ojo dilatado no hubo palidez del nervio óptico ni hallazgos sugestivos de oclusión de la arteria central de la retina o desprendimiento de retina. Entonces podemos descartar que sea un problema primariamente del nervio óptico o de la retina. Entonces, lo que nos lleva a la pregunta número 3 en este caso clínico. ¿Cuál de estos síndromes tiene más posibilidades de causar disfunción del nervio óptico? Ya conocemos un poco más la anatomía, ya les expliqué más o menos qué es el ápice orbitario, entonces, ¿cuál podría ser el principal síndrome que tendría este paciente que esté causando disfunción del nervio óptico? Síndrome del ápice orbitario, síndrome del seno cavernoso, síndrome de la fisura orbitaria superior, síndrome de Rochon-Dibernau. Entonces, el síndrome del ápice orbitario es la constelación de signos y síntomas resultantes de un proceso patológico que afecta a las estructuras del ápice orbitario y se caracteriza por la afectación de los pares craneales 2, 3, 4, 6 y la primera división del nervio trigémino, es decir, B1. Las características de presentación más comunes son pérdida de la visión, oftalmoplegia y visión borrosa. Entonces, muy parecido a lo que nuestro paciente está presentando. La afectación de los nervios oculomotor, abductor y troclear causa oftalmoplegia y diplopia debido a la alteración de la inervación de los músculos extraoculares, como el paciente está presentando. La parálisis del nervio oculomotor también causa ptosis y midriasis ipsilateral. La afectación del par craneal B1 produce hipoestesia o dolor en la frente ipsilateral y el párpado superior, junto con ausencia del reflejo y sensación corneales. La inflamación debida a procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos puede causar proptosis y las variaciones en la presentación del síndrome del ápice orbitario son comunes debido a la gran cantidad de estructuras involucradas. Es decir, el síndrome del ápice orbitario
sí puede que presente las alteraciones de todas las estructuras o presentar solamente ciertos pares craneales, dependiendo de qué tanta afección tenga del área o la que está generando el problema. Entonces, no siempre, a lo mejor se van a presentar todo el síndrome del ápice orbitario, pero sí algunos de ellos o más de un par craneal afectado. Sin embargo, debido a que en esta zona la proximidad anatómica también se encuentran diversos pares craneales, pueden tener signos y síntomas superpuestos con otros dos síndromes, que son el síndrome del seno cavernoso y el síndrome de la fisura orbitaria superior, también conocido como síndrome de Rochon-Dubugnau. Los nombres de estos tres síndromes se correlacionan con la localización anatómica de sus procesos patológicos. Entonces, podemos llegar a confundirnos con estos otros dos síndromes, con el síndrome del seno cavernoso y el síndrome de la fisura orbitaria superior, porque se encuentran en estrecha relación anatómica. Por ejemplo, el síndrome del seno cavernoso se presenta de manera similar al síndrome del ápice orbitario, es decir, va a tener signos y síntomas muy similares al ápice orbitario, pero también va a afectar al nervio maxilar o la segunda división del nervio trigémino o B2. Con la afección de este nervio maxilar se va a producir hipoestesia de la mejilla y el párpado inferior, junto con dolor facial que se extiende más hacia abajo que la región preorbitaria inervada por la rama oftálmica. Entonces, esa es una forma de diferenciar el síndrome del ápice orbitario junto al síndrome cavernoso, que se va a ver afectada esta rama del nervio trigémino. Como podemos ver aquí, pues si vemos el nervio trigémino, la división de sus ramas se encuentran anatómicamente muy cercanas y entonces por eso podemos llegar a confundir ambos síndromes. Como podemos ver, este es el seno cavernoso. En el síndrome del ápice orbitario superior podemos encontrar que se van a ver afectados el par craneal 3, 4, 6 y la primera división del nervio trigémino, pero cuando vemos afectados el seno cavernoso, el síndrome del seno cavernoso, también se va a ver afectada la segunda división del nervio trigémino. Entonces, podemos ver la afección del 3, 4, 6, la primera porción y también la segunda porción del nervio trigémino en el seno cavernoso. Entonces, es una manera de diferenciarlo. Y es que si lo vemos en un corte anatómico, pueden ver qué estrecha relación tienen. La primera porción y la segunda porción, o la primera y la segunda división del nervio trigémino, podemos ver cómo se encuentran muy, muy cercanas. Entonces, por eso podemos llegar a confundir y por eso pueden tener superpuestos algunos signos y síntomas en el paciente. Entonces, en el examen, la distinción más útil entre el síndrome del seno cavernoso y el síndrome del ápice orbitario es la afectación del nervio óptico. También esa es una forma de diferenciarlo porque el síndrome del seno cavernoso no se va a ver propiamente dicho una alteración del nervio óptico. También es destacar que el síndrome del seno cavernoso puede causar el síndrome de Horner manifestado por ptosis, miosis y anhidrosis, debido a la afectación de la cadena simpática adyacente al segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Entonces, hay algunas formas de nosotros diferenciar estos dos síndromes, el del ápice orbitario y el del seno cavernoso, y ya les comenté cuáles. Entonces, se ve afectada la división de la segunda división del nervio trigémino, no se ve afectado el nervio óptico, pero sí puede presentarse en el síndrome de cavernoso el síndrome de Horner. Y es que como podemos ver en esta imagen, el seno cavernoso se extirpó por completo para mostrar el segmento intracavernoso de la arteria carótida. La ubicación del seno cavernoso está indicada por la línea de puntos blancos, entonces pueden ver que está pegada a la arteria carótida y por eso puede provocarnos un síndrome de Horner en este tipo de pacientes, a diferencia de los pacientes con síndrome del ápice orbitario, no va a presentar estas características de síndrome de Horner. Pero también está el síndrome de la fisura orbitaria superior, que como ustedes también lo saben, acuérdense, está el agujero óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. El síndrome de la fisura orbitaria superior ocurre con una lesión directamente anterior al vértice orbitario que afecta a las estructuras que atraviesan la fisura orbitaria superior en esta ubicación. La presentación es similar al síndrome del ápice orbitario, pero sin alteración del nervio óptico. El síndrome de la fisura orbitaria superior puede ser progresivo y los pacientes pueden desarrollar el síndrome del ápice orbitario o el síndrome del seno cavernoso. Pero, ¿qué es lo que puede llegar? Entonces ya podemos ver que pueden ser cualquiera de estas tres cuestiones. Todo nos orienta a que es un síndrome del ápice orbitario superior, sobre todo porque
tiene afección del nervio óptico, o sea, tiene afección del segundo, tercero, cuarto, sexto par craneal y la primera división del nervio trigémino, todo lo que parece orientarnos que es un síndrome del ápice orbitario. Pero ¿qué es lo que puede llegar a ocasionar alteraciones en estas estructuras? ¿Qué es lo que nos puede generar un síndrome del ápice orbitario? Pues bueno, todas estas son las causas que nos pueden provocar síndrome del ápice orbitario. Como ustedes pueden ver, es un diagnóstico diferencial bastante extenso. Desde inflamatorio, que es sarcoidosis, lupus eritematoso, vasculitis asociadas a ANCAS, como granulomatosis con poliangeitis, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis microscópica, síndrome de Tolosa-Hunt, arteritis, células gigantes, etcétera, etcétera. Pero también hay procesos infecciosos micóticos como aspergilosis y mucormicosis, bacterianos, espiroquetas, virus, neoplásicos como tumores en cabeza y cuello, tumores neuronales, metástasis hematológicos, y atrogénicos, que es cuando se realizan cirugías en esta zona o cercana a esta zona y provocan alteraciones, traumáticos, obviamente, si el paciente tiene un golpe, fractura o lesión en esa zona, pues va a generar un síndrome de ápice orbitario, vasculares como aneurismas, carótidos cavernosos y otros como los mucoceles. Entonces, las posibles causas del síndrome de la ápice orbitaria son numerosas y variadas y el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Hablando del caso clínico en específico, dadas las características del paciente, no hay cirugías, no hubo traumatismos recientes, entonces dentro del protocolo de estudio que se debe de realizar a este paciente deben descartarse etiologías inflamatorias, infecciosas, vasculares y neoplásicas. Como podemos ver, aún el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Podría llegar a ser Tolosa-Hunt, es una causa inflamatoria común del síndrome del ápice orbitario, se presenta con dolor periorbitario y movimientos oculares limitados y con mayor frecuencia de forma unilateral. No lo podemos descartar y tiene que estar dentro del diagnóstico diferencial. Enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4 es una infección inflamatoria sistémica que puede incluir agrandamiento de las glándulas salivales, linfadenopatías, fibrosis retroperitoneales y pancreatitis, y la afectación ocular más comúnmente incluye hinchazón crónica del párpado y proptosis. Puede incluir alteraciones visuales por el síndrome del ápice orbitario y tanto el síndrome de Tolosa-Hunt como la enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4 tienen hallazgos característicos en las neuroimágenes y generalmente corresponden a los esteroides. Podría también llegar a ser parte del diagnóstico diferencial, no cuadra específicamente con todos los hallazgos en el paciente, pero también no se puede descartar de una manera categórica. Vasculitis asociadas a ANCAS, por ejemplo, granulomatosis con poliangeitis microscópica y granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Generalmente se presentan con afectación pulmonar, gastrointestinal y neurológica, pero también pueden tener afectación ocular como el síndrome del ápice orbitario, así como ulceración corneal, epiescleritis, escleritis y oclusión vascular de la retina. No parece, no nos parecen orientar tampoco a este diagnóstico, pero no se puede descartar y se debe de incluir dentro del protocolo diagnóstico. Y por último, de las enfermedades inflamatorias, pensar en sarcoidosis. Es una enfermedad inflamatoria granulomatosa que afecta principalmente a los pulmones. La afectación ocular más común entre el de la sarcoidosis es la uveitis anterior, aunque se han informado casos de granulomas sarcoideos que oracionan el ápex orbitario. Entonces, tampoco podemos descartar de manera categórica este diagnóstico, pero sí tenemos que descartar antes de quedarnos con un diagnóstico de inflamatorio, debido a que el tratamiento de las enfermedades inflamatorias incluye inmunosupresión. Tenemos sí o sí que descartar forzosamente un proceso infeccioso, porque el iniciar una terapia inmunosupresora en pacientes que no se ha descartado al 100% un proceso infeccioso, podemos complicarle la vida al paciente. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, al mismo tiempo que estamos corriendo un protocolo diagnóstico para descartar causas inflamatorias, tenemos que descartar al 100% un proceso infeccioso. Las, infe Perdón. Las infecciones bacterianas y fúngicas de los senos paranasales pueden extenderse al ápice orbitario contiguo. Entonces, puede verse afectado por contigüidad, o sea, que haya una infección o una afección de los senos paranasales y por de manera de contigüidad afectar el ápice orbitario. Las infecciones por hongos se encuentran principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Hay que ver si el paciente, y dentro del protocolo de estudio, hacer un estudio de VIH. Y por último, neoplasias. Las etiologías neoplásicas incluyen la infiltración meningia de leucemia o linfoma, así como el carcinoma nasofaringeo, que este es de muy mal pronóstico. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con el paciente? Se realizó estudio serológico de vasculitis que incluyó ANCAS, anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los cuales todos fueron negativos. La prueba de virus de la inmunodeficiencia humana fue negativa
y se realizó punción lumbar para evaluar evidencia de procesos inflamatorios infecciosos y neoplásicos en el sistema nervioso central. El análisis del líquido cefalorraquídeo no mostró leucocitos, proteínas normales y glucosa discretamente alta en 122. No hubo ningún crecimiento en los cultivos. Entonces, hasta ahorita, los hallazgos en el protocolo de estudio no arrojaron mucha evidencia. Por lo pronto, no hay evidencia de que el proceso sea un problema inflamatorio. Todavía está por verse si no es completamente un proceso infeccioso. Entonces, lo que nos lleva a la pregunta 4. ¿Cuál es el método de imagen preferido para evaluar las lesiones del ápice orbitario? Entonces, para observar mejor qué es lo que está sucediendo en el ápice orbitario, ¿cuál sería el mejor estudio de imagen? ¿Resonancia magnética, tomografía, ultrasonido o radiografía? Se prefiere la resonancia magnética de alta resolución con y sin contraste para evaluar la mayoría de las lesiones del ápice orbitario. Proporciona un contraste superior de los tejidos blandos en comparación con otros métodos de imagen, como la tomografía, y la supresión de la grasa orbitaria también puede mejorar la visibilidad de la lesión. La tomografía es útil, pero para evaluar la afectación ósea en el ápice orbitario, especialmente en caso de traumatismo. También se utiliza en pacientes con cuerpos extraños magnéticos, clips quirúrgicos u otras contraindicaciones en las que no se pueda realizar la resonancia magnética. En este caso en particular se realizó resonancia magnética, que reveló una lesión en forma irregular con realce periférico y una región central sin realce justo debajo del nervio óptico derecho en el ápice orbitario. Se pensó que este hallazgo podría representar un pequeño absceso o área de necrosis, y también se observó engrosamiento disperso de la mucosa de los senos paranasales y un agrandamiento asimétrico creciente del seno cavernoso anterior derecho en relación con las imágenes anteriores, como son las que se están poniendo en la diapositiva con las flechas rojas. Se está observando las lesiones que se encontraron en la resonancia magnética. La tomografía de los senos nasales mostró un tejido blando heterogéneo correspondiente en el ápice orbitario derecho con remodelación ósea suave y cambios erosivos sutiles, lo que generó sospecha de una neoplasia, infección o una entidad inflamatoria. Entonces, lo que se realizó a continuación fue una biopsia intracraneal transnasal endoscópica. Una incisión realizada en el ápice orbitario derecho inferior al nervio óptico devolvió material purulento. Las muestras congeladas del ápice orbitario derecho fueron negativas para neoplasia, pero mostraron hifas fúngicas invasivas dentro de fragmentos de tejido fibrosos con necrosis focal. En la tinción con plata y metanina de Grocott-Komori, el organismo se parecía morfológicamente a especies de Aspergillus. Aspergillus fumigatus fue confirmado mediante cultivos de hongos. Posteriormente se diagnosticó al paciente con aspergilosis orbitaria invasiva con afectación del ápice orbitario y del seno cavernoso. Finalmente, el origen de este proceso fue un proceso infeccioso en el ápice orbitario. Entonces nos lleva a la pregunta 5. ¿Qué par de organismos causan con mayor frecuencia micosis orbitaria? ¿Cuáles son los principales organismos que van a afectar esta zona? Aspergillus y Mucor, Mucor y Cándida, Aspergillus y Cándida, Cándida y Fusarium. Pues el Aspergillo flavius y Aspergillo fumigato son la especie de Aspergillus más comunes que afectan la órbita. La aspergilosis orbitaria se presenta de dos formas, de forma invasiva y no invasiva. La no invasiva normalmente no muestra infiltración fúngica del tejido, pero pueden producir un material espeso conocido como mucina alérgica, junto con proliferaciones micóticas extramucosas conocidas como bolas fúngicas, que se observan principalmente en pacientes inmunocompetentes y si se localizan en el seno esfenoides o etmoidal posterior pueden aparecer una gran bola fúngica. A diferencia de la aspergilosis invasiva, que se caracteriza por invasión ósea y tejido fúngico que se comporta de manera similar a un proceso inflamatorio o maligno, es decir, es mucho más agresiva. A nivel local hay invasión de estructuras y vasos sanguíneos cercanos, causando trombosis y necrosis tisular. En la forma fulminante de aspergilosis invasiva hay embolización y afectación multiorgánica, lo que puede provocar la muerte. Los factores de riesgo para la aspergilosis invasiva incluyen un recuento total de neutrófilos inferior a 1000, defectos de células T, por ejemplo VIH, fagocitosis defectuosa, neoplasias hematológicas, agentes inmunosupresores, diabetes mellitus, dispositivos protésicos, traumatismos, exposición ambiental excesiva, residencia en áreas endémicas y edad avanzada. Si bien la incidencia de enfermedades invasivas es mucho mayor en personas inmunocomprometidas, también se han notificado casos en pacientes inmunocompetentes. Lo que nos lleva a la pregunta número 6, y esto es acerca del tratamiento. Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que es una aspergilosis invasiva del ápice orbitario. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento para este paciente? El manejo inicial de la aspergilosis invasiva. Desoxicolato de anfotericina B, voriconazol,
isavuconazol o equinocandinas. ¿Cuál sería el mejor tratamiento en estos pacientes? Pues de acuerdo a las guías del 2016 de la IDS de Norteamérica, son el voriconazol. Es el tratamiento inicial para la aspergilosis sinusal invasiva. Para los pacientes que son intolerantes al voriconazol, la mejor alternativa es una formación lipídica de anfotericina B o isavuconazol. Se recomienda el tratamiento durante un mínimo de 6 a 12 semanas si es extremadamente prolongado, dependiendo del grado de inmunosupresión, la ubicación de la infección y la evidencia de mejoría, ¿sí? De acuerdo al seguimiento que se le dé al paciente. Las formulaciones lipídicas de anfotericina B tienen menos posibilidades de causar nefrotoxicidad, por lo que en la opción que les puse de doxiquelato de anfotericina B no se recomienda, sobre todo porque pueden provocar alteraciones más que nada renales. Entonces, la primera opción o la respuesta correcta es el voriconazol. El pronóstico, la aspergilosis invasiva conlleva un pronóstico significativamente peor que la forma no invasiva. La invasión de huesos y vasos sanguíneos dificulta el acceso quirúrgico y la penetración de fármacos y permite que el hongo se propague intracranealmente. La tasa de mortalidad informada asociada a la aspergilosis invasiva es del 40% y aumenta al 50% cuando hay afección del sistema nervioso central. La verdad es que es un porcentaje extremadamente alto. La tasa de mortalidad es muy elevada en estos pacientes, por lo que hacer el diagnóstico a tiempo y preciso es de vital importancia por la tasa de mortalidad tan elevada que conlleva esta enfermedad. El pronóstico a menudo empeora por un diagnóstico erróneo inicial debido a que se presentan características que son en gran medida inespecíficas. La administración inicial de corticoides también se asocia con un peor pronóstico como consecuencia de la potenciación iatrogénica de la infección, como fue en el caso de este paciente. ¿Cuál fue la conclusión del caso? El paciente comenzó con voriconazol y se redujo gradualmente la prednisona. Se realizó una tomografía de tórax para investigar los pulmones en busca de áreas adicionales de infección y fue negativa. Se consultó a cirugía sobre el beneficio de la exenteración orbitaria derecha. Debido a que la infección ya se había extendido al seno cavernoso, se determinó que la exenteración no mejoraría la supervivencia y por lo tanto se pospuso. Así no le quitaron el ojo al paciente. 3 semanas después del alta, el paciente continuó experimentando dolores de cabeza retroorbitarios, pero calificó el dolor como 1 de 10 en lugar de 10, como lo había calificado anteriormente antes del tratamiento. Su tosis del lado derecho mejoró ligeramente, pero persistieron la ceguera del ojo derecho, el defecto pupilar aferente y la pérdida completa de los movimientos extraoculares. Lo único que mejoró en el paciente fue el dolor que presentaba y discretamente la ptosis que había presentado en un inicio. Todo lo demás prácticamente continuó exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el punto clave en este caso clínico? ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar a casa con este caso clínico y lo que aprendimos en este caso clínico? La sospecha de arteritis de células gigantes debe tratarse inmediatamente con glucocorticoides. Eso es algo que no se pone en duda, es algo que no está mal, es algo que tenemos que realizar en los pacientes con arteritis de células gigantes, pero había muchos indicios en este paciente que no era el diagnóstico preciso, que no era el diagnóstico más idóneo. Sobre todo, se realizaron en tres ocasiones. No les bastó una, dos, le realizaron en 3 ocasiones BCG y PCR a este paciente y las 3 salieron normales. Se le hizo una biopsia de la arteritis temporal, la cual fue negativa. Si bien, como les comenté durante la plática, una biopsia negativa no descarta el diagnóstico, pero ya tenemos un parámetro más negativo, BCG negativo, PCR negativo, biopsia negativa. Entonces, más que encasillar al paciente en un diagnóstico, porque pues nos suena que es ese diagnóstico, si no cuadra si no cuadra con la enfermedad, tendremos que buscar diagnósticos alternativos y no casarnos con una enfermedad. Este paciente, a pesar de que el diagnóstico no nos orientaba hacia una arteritis de células gigantes, de igual manera se le inició esteroide, de igual manera se le incrementó la dosis del esteroide y de igual manera se decidió darle un seguimiento, un protocolo externo y pues la verdad es que el paciente pues pagó un poco las consecuencias de la toma de las decisiones que no fueron quizá del todo acertadas en este caso clínico. Digo, todos hemos pasado por situaciones similares en las que nos casamos con un diagnóstico y a veces es complicado ver más allá de ese diagnóstico, a veces es un poco complicado salirnos de eso que ya conocemos y limitamos un poco el protocolo diagnóstico, pero pues quien sale a veces perdiendo puede llegar a ser el paciente, entonces tenemos que ser un poco más abiertos en cuanto al diagnóstico diferencial y expandir nuestros protocolos.
Bueno, pues espero que haya sido de utilidad. La verdad es que es un caso clínico bastante orientador, un caso clínico que nos ayuda mucho a entender lo que es el síndrome del ápice orbitario, que es bastante, bastante interesante, que como podemos ver, el diagnóstico diferencial es sumamente amplio, que lo pueden causar muchas enfermedades inflamatorios, infeccioso, neoplásico, traumático, vascular, o sea, muchísimo diagnóstico diferencial. Se necesitan hacer estudios de laboratorio, eh, perfil autoinmune, estudios de imagen, en fin, el protocolo es mucho, muy amplio y el tiempo en este tipo de pacientes es de vital importancia porque un diagnóstico tardío pues, puede terminar en perder el órgano al paciente, en este caso la movilidad, la visión y demás, como sucedió en el caso clínico. Espero que haya sido de su ayuda, espero que sea un adecuado aporte para su práctica clínica y espero que tengan un excelente día y una excelente semana.